Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Posilga. Ya estamos pues a la mitad del segundo día del POSIL Congreso Internacional 2024. Muy contentos de estar enlazados en vivo y en directo México y Uruguay. Nos acompaña en esta tarde Mariana Alves. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida a la Posilga. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, disfrutando el domingo con aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Nosotros somos los agradecidos porque sabemos que tienes una agenda muy ocupada, sabemos que entre tus ocupaciones nos hiciste un pequeño espacio y platícanos un poquito acerca de ti para que la gente te conozca, para que los posibilidades te conozcan un poquito más. Bueno, mi nombre es Mariana Alves, soy psicóloga, soy experta en psicología positiva, que es la ciencia de la felicidad y bienestar, y también me especializo en la psicología cognitivo-conductual. Soy psicóloga hace 15 años y en Uruguay fui una de las pioneras de la psicología positiva. Así que, bueno, me he trabajado mucho alrededor de esta corriente, he hecho muchos proyectos acá en Uruguay. Trabajo desde consultas particulares a también talleres y talleres para empresas y programas organizacionales he hecho también. Acá en Uruguay he estado mucho en los medios, en televisión, en radio, periódicos, trabajando desde lo que es la ciencia del bienestar. Y es una corriente que amo mucho y tiene que ver mucho con mi personalidad y es un enfoque que me gusta compartir en la vida y aplico lo que sé. Muchísimas gracias. Sí, definitivo, algo que está sucediendo en este congreso es que estamos ampliando el panorama, estamos volviendo a entender diferentes perspectivas teóricas y esta propuesta que tú nos traes realmente resulta bastante novedosa. Yo que me encuentro dando clases en el área académica de psicología en la Universidad del Valle de México, te lo puedo constatar. O sea, son de los temas que pocas veces tratamos y de los cuales hace falta profundizar definitivo. Sí. Sí, la felicidad es muy importante. Si quieres, comienzo a contar un poquito qué es la psicología positiva para aquellos quienes no la conocen. Vamos a hacer la presentación y al final dejamos un espacio para las preguntas, así que pueden ir dejando sus comentarios si quieren. Bueno, la psicología positiva, como les decía, es la ciencia de la felicidad y el bienestar. Esta corriente estudia todo lo que hace que al ser humano lo haga sentir más próspero en el amplio sentido de la palabra. Tiene que ver con todas aquellas estrategias que usamos como personas para cultivar nuestro optimismo, para poder ser más resilientes, para lograr ser más felices en la vida diaria, cómo lograr atravesar adversidades, cómo lograr perdonar, cómo lograr conectar con determinadas áreas que la psicología más tradicional de pronto no estudia, como lo que es el amor, como lo que es la espiritualidad, como lo que es la inteligencia emocional, bueno, que esa de pronto está un poquito más trabajada, pero también el buen humor, el efecto que tiene el buen humor en nosotros, y todo lo que sea la parte más saludable nuestra. Digamos que esta corriente es una aliada con la parte más sana de nuestra mente. También se conoce como una de las corrientes de la tercera generación, donde aquí ubicamos varias corrientes, como entre otras, para nombrar algunas, está la terapia dialéctico-comportamental, tenemos la terapia de aceptación y compromiso, tenemos técnicas de mindfulness y también está, por supuesto, la psicología positiva. Además, es como que nos concentramos en trabajar en aquellos aspectos que hacen que la vida tenga más sabor, más alegría, que realmente valga la pena ser vivida, que tenga un propósito y un sentido. Esta corriente la podemos atribuir a dos personas bastante importantes, que una de ellas es Martin Seligman, que se lo conoce como el padre de la psicología positiva, si querés podemos ir a la tercera. Martin Seligman, en el año 1998, él llegó a ser presidente de la APA, de la Asociación Norteamericana de Psicología, y él comentaba que la psicología solía enfocarse mucho en lo que estaba roto, en reparar lo que estaba roto. Y él decía, ¿por qué no enfocarnos en los aspectos más sanos, en los aspectos
más positivos y en una mirada más optimista de la vida. Además, nuestro cerebro tiene una tendencia natural al pesimismo. ¿Por qué? Porque el cerebro siempre busca la supervivencia. Y para nosotros, como animalitos de especie humana, necesitamos saber qué es aquello de lo cual tenemos que protegernos. Por eso lo negativo se queda tan fijado en nuestra mente porque no sirve para protegernos. Sin embargo, si estamos todo el tiempo en ese estado de pesimismo, no logramos conectar con otras partes de nuestra personalidad, con otras perspectivas mentales que nos ayudan a tener una vida mucho más plena. Entonces, Seligman nos decía que estaba bueno enfocarse en aquellas cosas que estaban fuertes, que eran más saludables, que nos generaban mayor bienestar. Y junto a Seligman se une Christopher Peterson, que falleció ya hace unos años, donde también aportó muchas investigaciones y mucho trabajo. Él escribió un libro que se llamaba A Primer in Positive Psychology, como vendría a ser como una primera aproximación a lo que es la psicología positiva, donde trabajaba la primera teoría, porque la psicología positiva ha ido avanzando con los años. Como les decía, nace más o menos alrededor del año 98 con esta conferencia donde Seligman presenta esta perspectiva, pero si vamos a ser honestos, tiene mucho contacto también con lo que es la psicología humanista. Ya en la psicología humanista, en sus inicios, trataba de enfocarse en otros aspectos que también la psicología tradicional no abordaba, y la psicología positiva toma eso, pero además le suma muchas otras más investigaciones. Y lo que tiene de interesante es que si bien muchos de los ejercicios que se aplican en psicología positiva parecen sencillos, y en realidad lo son, tienen como un impacto muy profundo en nuestra mente. Entonces, no por ser sencillos son menos importantes o menos valiosos o menos útiles en nuestra realidad. Bueno, sigamos. Vamos con la primera teoría. En el libro de la auténtica felicidad, que se publica alrededor del año 2002, este es el primer trabajo de Seligman acerca de la psicología positiva. Sin embargo, él ya venía estudiando hacía mucho tiempo lo que era la depresión, el pesimismo, esas cosas, la carga genética que no podíamos modificar, y también habló del término indefensión aprendida, que el término indefensión aprendida es como una primera aproximación a lo que luego se convierte en la teoría del optimismo y el pesimismo, como una persona optimista de la vida y como una persona pesimista de la vida, que son diametralmente opuestas. Entonces, en esta primera teoría se hablaba de la felicidad. El problema con la felicidad, así como concepto, es como difícil de investigar, porque si bien llegamos a la conclusión de que la felicidad es como un estado estable, no hay que confundirlo con la alegría que es así, es momentánea, era difícil como para, desde el punto de vista científico, estudiarla. Entonces, tuvieron que pensar en la segunda teoría. Pero antes de llegar a la segunda teoría, vamos a ver de quién nos hablaba la primera teoría, que también tuvo, como les decía, su base en esta psicología humanista, pero también se va a dar cosas de la filosofía. Si no me equivoco, la de filosofía más aristotélica. Entonces, hablaba de tres elementos fundamentales que tenía que tener una persona para estar feliz. Y uno hablaba de la vida placentera. Y eso tiene que ver con lo que luego vemos que son las emociones positivas. Es la vía como más sencilla al bienestar, a la felicidad, ¿no? Sentir emociones como la alegría, el amor, la esperanza, la curiosidad, el interés, el asombro. Y era como la vía más fácil para entrar, ¿no? Es la vida con placer, un poco más hedonista si se quiere. Luego hablaban del el compromiso, que tenía que ver con el engagement, con el flow, cómo nosotros podíamos tener una vida más comprometida de acuerdo o y alineada a nuestras habilidades, nuestras fortalezas, aquellos en lo que podíamos dedicar tiempo y sentir que las horas se pasaban volando y no nos dábamos cuenta. Y luego una vida significativa, una vida con sentido, una vida con propósito. Esta es como la vía más profunda de la felicidad y muchas personas a veces tienen como problemas o dificultades en alcanzar esta vía porque muchas personas la pueden encontrar a través de su profesión o de pertenecer a una comunidad,
pero otras están mucho tiempo tratando de encontrarle sentido y por eso puede ser una de las vías más complejas. Pero sin embargo, estas tres vías eran, en la primera teoría, las que se tenían que trabajar para alcanzar la felicidad. Como decía, era como muy difícil el concepto de felicidad para poder seguir investigándolo, entonces es que llegan a la conclusión de la segunda teoría, que sale alrededor del año 2011, si no me equivoco, donde ya se está hablando del bienestar como un constructo, que tiene cinco elementos. Entonces, estos cinco elementos se conocen como el modelo PERMA, que ahora les voy a explicar, pero vemos esta segunda teoría en el libro Flourish, en inglés, florecer, en español, que lo pueden conseguir en cualquier librería, que hablaba de cómo iba cambiando la teoría, les explicaba un poco esto de obviamente mucho más, más detallado de cómo va cambiando la teoría de la felicidad al bienestar y las cosas que nosotros podíamos hacer, qué elementos podíamos aportar para que nuestra vida tuviera bienestar. Y ahora sí, vamos a ver qué es el modelo PERMA. El modelo PERMA es el que se trabaja hasta el día de hoy y que estos cinco pilares son importantes para que nosotros podamos tener una vida plena. La realidad es que no siempre vamos a tener los cinco pilares activados, pero mientras más logremos alcanzar este ideal, más felices vamos a poder ser. Y vamos a ver cuáles son los primeros y luego les voy a explicar bien cada uno. El primero que nos habla, estas son las siglas en inglés PERMA, viene de Positive Emotions, el primero. Luego tiene que ver con el engagement o el flow. Luego habla de las relaciones positivas, el meaning, el sentido de propósito y el accomplishment, que son los logros. Que acá es importante pensar que tienen que ver más con logros intrínsecos, logros personales, logros que estén apuntando a desarrollarnos como personas y no tanto los logros que nos impone la sociedad, como por ejemplo, no sé, ser muy hermoso, ser famoso, tener mucho dinero, tener un gran cuerpo, tener belleza, ser joven. Tiene que ver con cosas mucho más internas que pulen quienes somos en nuestra esencia. Así que vamos viendo, ahora sí, vamos a comenzar a explicar qué son las emociones positivas. Una de las personas que es la líder de las investigaciones en emociones positivas es Barbara Fredrickson. Ella es una profesora de la Universidad de Carolina del Norte, donde se abocó por muchísimos años, a esta altura ya va a ser como hace 30 años que se está dedicando a esto, a ver qué eran las emociones positivas y cuál era la diferencia con el resto de las emociones. Acá cabe aclarar un punto importante. No es que existan emociones negativas, porque uno podría decir que el enojo, que el miedo, que la ansiedad podrían ser emociones negativas. No, son emociones que necesitamos sentir, que necesitamos transitar. Sin embargo, tienen funcionalidades diferentes. Si bien las emociones más negativas, como les decía, tienen una función de supervivencia, las emociones positivas tienen una función más de construir y de construir más a futuro y de ampliar nuestro repertorio emocional y mejorar nuestra comunicación y nuestra conexión con los otros. Entonces, las emociones no es que sean negativas. A veces lo que pasa, se patologizan cuando están fuera de contexto. Me gusta aclarar esto porque acá habilitamos todas las emociones, porque a veces se tiene la idea de que venden mucho en las redes, que la felicidad es como, bueno, si estás triste no llores, no, hay que estar bien todo el tiempo, sí, hay que sonreír a pesar de estar mal. Y no se trata de eso, sino que se trata de habilitar las emociones negativas, por así decirlo, pero desde un lugar más coherente y más sano. A lo que voy es, la tristeza, el odio, la ansiedad, son cosas que inevitablemente vamos a sentir a lo largo de la vida. Sin embargo, no necesariamente es un lugar en el cual tenemos que vivir y además que tenemos que ser coherentes con respecto a nuestra respuesta, porque no tiene sentido, por ejemplo, cuando una emoción está descontextualizada. Si yo tengo miedo porque me va a pisar un auto, es necesario que yo sienta ese miedo para que yo pueda escapar de una situación de peligro para salvar mi vida. Ahora, si yo siento miedo por una araña minúscula que se me está acercando, ahí ya no es funcional. O si tengo miedo de quedarme encerrada en el ascensor y pensar que eso va a ser la peor catástrofe de mi vida, tampoco. O tener un ataque de pánico porque no puedo estar en un
ómnibus colectivo, no sé cómo le llaman en México, eh, tampoco es útil. Entonces, las emociones fuera de contexto es cuando se convierten en emociones patológicas y es ahí donde tenemos que trabajarlas. Pero en sí no existen las emociones negativas, todas son valiosas. Tienen distintas funcionalidades. Las emociones más básicas, supervivencia, y las emociones positivas, construcción de futuro. Entonces, esto es importante. Por cada emoción negativa que tenemos o malestar, necesitamos activar entre 3 a 5 emociones positivas para contrarrestar los efectos negativos de la otra emoción. Todos lo podemos lograr tener emociones positivas, aunque sean breves. Son intensas, así como aparecen, también se pueden ir, porque lo que tiene la emoción positiva es que es breve, pero renovable. Eso quiere decir que sentimos el pum de alegría, el pum del amor, el pum de la curiosidad o el interés. Sin embargo, tenemos que volver a reconectar con las emociones porque no duran todo el tiempo. Bien, ¿cuáles son esas emociones positivas? Vamos a comenzar a hablar un poco de la alegría. Como les decía, la alegría tiene que ver con sentirme bien, de repente la alegría es lo que siento cuando me saco una buena nota, cuando, no sé, de pronto me compré un auto nuevo, recibí un mayor sueldo. La alegría es momentánea, eso sí, la gente confunde felicidad y alegría, son conceptos distintos. La alegría es la euforia y lo momentáneo. La gratitud, esta sí es muy importante, la gratitud es como hermana del optimismo, porque la gratitud nos ayuda a conectar con las cosas que funcionan en nuestra vida. Y el optimismo tiene que ver con evaluar con justicia nuestra realidad y activamente decidir quedarnos con las cosas que funcionan en nuestra vida. Entonces, la gratitud nos ayuda a conectar con las cosas que funcionan, las cosas que sí están bien, todas las bendiciones, todas las cosas que son lindas, todas las cosas que hemos construido y revalorizarlas constantemente. Además, la gratitud también cumple la función de domar un poco lo que se llama la adaptación hedonista, que básicamente el cerebro se acostumbra a todo lo bueno y lo desvaloriza. Entonces, por eso la gratitud es tan importante. Focalizar en lo bueno, regodearse en lo positivo y no adaptarse a lo bueno, porque si nos adaptamos a lo bueno, ya le quitamos valor. Y ahí es donde no nos sentimos como agradecidos por nada y solamente nos estamos enfocando en la falta y ahí el pesimismo comienza a apoderarse de nosotros. La serenidad. La serenidad tiene que ver como con una calma, con una sensación de que mi vida funciona, de que está todo en orden, aunque no esté todo en orden, no importa, uno lo siente igual, como que las cosas están bien encaminadas, como que me siento satisfecha con lo que he logrado construir, como que siento que es suficiente, lo cual no quiere decir que no tenga metas a futuro, pero es como que puedo disfrutar de todo lo que está y estoy como en paz conmigo misma y con mi entorno. El interés tiene que ver como con la curiosidad, que es demostrar curiosidad, interés por situaciones nuevas, querer investigar más algo, querer aprender, querer descubrir. Es una emoción más intelectual, si se quiere, pero que también nos ayuda como a mantener como esa especie de niño interior vivo. Luego tenemos la esperanza, y la esperanza es la madre del optimismo. Si bien decimos que la gratitud, acá como familia, la gratitud podríamos decir que es la hermana del optimismo, la esperanza es la madre del optimismo. Y tiene que ver con la capacidad de proyectarnos a futuro desde un lugar positivo y desde la convicción absoluta en nosotros mismos. Una fe inamovible de que vamos a poder salir adelante, de que vamos a lograr lo que nos proponemos o que al menos vamos a superar determinada situación o que vamos a lograr las metas que nosotros deseamos concretar. El orgullo es diferente a la soberbia. Muchas veces el orgullo se considera que es algo negativo. Sin embargo, lo que es negativo es la soberbia. Cuando yo me siento que soy mejor que el resto del mundo, es ahí donde no, la soberbia no es una buena emoción. Ahora, el orgullo sí, porque tiene que ver con me siento contenta de las cosas que logré, me siento contenta de los vínculos que tengo, me siento contenta de pasar una linda tarde con alguien, me siento orgullosa de haber escrito un libro, lo que sea que me siento orgullosa. Pero ese orgullo también me ayuda a revalorizar quién soy y a revalorizar las cosas que existen en mi vida.
Después la diversión. Bueno, la diversión y la alegría puede ser que estén un poco de la mano. La diversión tiene que ver con encontrar momentos donde distenderme. El ocio es reparador del cerebro, por eso es tan importante que todos los días tengamos aunque sea un momento de ocio para apagar el cerebro y para disfrutar y para desconectarnos. Es sumamente importante porque, como les decía, cumple esa función de reparar el cansancio. Nuestra energía física es limitada y después de estar en un día de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, si es intelectual, si es físico, no importa porque los dos agotan y entonces el ocio, la diversión ayuda a reparar. Y la diversión puede tener muchas formas. Podemos divertirnos a solas, podemos mirar una película tranquilos en casa o leer un libro, o podemos divertirnos en comunidad, podemos salir con amigos, disfrutar de la presencia de alguien, o incluso podemos hacer una diversión un poco más desafiante, donde por ejemplo podemos jugar a juegos de estrategia, de lógica, como el ajedrez. Esas cosas también son buenas. Hay como distintos tipos de diversión, pero todos nos ayudan a reparar. La inspiración es casi como la admiración, tiene que ver con que encuentre a alguien o algo donde yo pueda sentir admiración por esa persona, por esa situación, bueno, o en los casos religiosos, en caso de que alguien sea espiritual, sentir una inspiración por algo divino, si se quiere. Acá estamos abiertos a esas cosas. Bueno, la inspiración es como que te da motivación y que de pronto puede inspirarte para ser mejor persona o para aprender cualidades distintas que vos te gustaría desarrollar en ti mismo, o puede ser inspirarme por la historia de vida de alguien, o encontrar inspiración para algo artístico. Es muy amplio. El asombro es como esa, también es como una capacidad infantil de no perder esa especie de ingenuidad y de poder, no sé, ver un amanecer y decir, ¡ay, qué lindo! De poder ir caminando y ver los árboles y decir, qué bonitos árboles, qué guau, qué lindas flores. El asombro tiene que ver también con la revalorización de lo cotidiano y con permitirnos asombrarnos con cosas sencillas a nuestro alrededor. Y el amor es la emoción positiva también por excelencia y también tiene que ver mucho con todas las demás. Y el amor es muy amplio. El amor tiene que ver con una resonancia positiva entre dos personas. El amor tiene que ver con amarnos a nosotros mismos, la autocompasión. El amor tiene que ver con el amor a nuestra carrera, a nuestros familiares, pero el amor nos ayuda también a tener empatía, a respetarnos a nosotros y a respetar a los demás. Nos ayuda también a sentirnos más conectados. Y esa sensación de conexión con la humanidad en general, que no todas las personas a veces logran alcanzar ese estado, pero es muy interesante cuando nos sentimos como conectados con humanidad, que es difícil de describir. Es como que siento que no sé, la persona que, aunque sea un extraño, no me importa, siento que esa persona tiene esa historia y la respeto y la admiro o la puedo querer a distancia. Tiene que ver con esto de medio de tribu, si se quiere, un poco más primitivo, ¿no? Bueno, otra cosa importante de las emociones positivas es que es muy necesario aprender cómo a detenerse en lo positivo. Como les decía, como el cerebro está preparado para lo pesimista, cuando uno logra tener una buena emoción positiva, cuando uno logra tener un éxito, cuando uno logra algo bueno en su vida, es muy importante que uno pueda regodearse en lo positivo y saborear lo positivo, porque así se impregna en nuestra memoria y en nuestro cerebro. Si nosotros dejamos pasar las cosas buenas, no les damos la trascendencia que tienen o no disfrutamos de este logro, de esta buena noticia, de este café con un amigo, si no logramos regodearnos en lo positivo, se resbala, se olvida y sentimos que de pronto en el día no pasó nada bueno y nuestra vida es aburrida y no tiene mucho sentido. Entonces es sumamente importante recordar, anotar, escribir, recordar en la memoria y volver a repasar las cosas buenas que nos ocurrieron y cómo lograr sostenernos en eso. Barbara Fredrickson también nos hablaba de que en las emociones positivas hay como una especie de modelo que se llama
ampliación y construcción. ¿Por qué? Porque la funcionalidad, como les decía, de las emociones positivas es tratar de ampliar y construir nuevos repertorios de pensamiento y acción. Generar como nuevas también capacidades de afrontamiento y también vincularnos con los demás desde un lugar más saludable. Todo eso es como que se va redistribuyendo y logramos alcanzar más emociones positivas. Dentro de los beneficios que tenemos al poder experimentarlas, vamos a encontrar que, como les decía, tienen el poder de deshacer algunos efectos fisiológicos que nos generan las emociones más descontextualizadas, nos ayudan a disminuir el estrés, la ansiedad, también nos permiten disfrutar de las consecuencias a futuro, porque como les decía, no, a veces las emociones positivas, más allá que las estamos sintiendo en el momento, también tienen consecuencias a futuro, no tienen que ver tanto, como les decía, con la supervivencia, sino que construir. Además, esto es muy interesante, mejoran la visión periférica. Es increíble cuando uno está sintiendo emociones positivas, es como que te aumenta la visión periférica, es algo curioso, pero además a nivel cognitivo nos ayuda con la atención, con la memoria, nos ayuda a tener una mejor fluidez verbal, nos ayuda a poder captar la información de una manera mejor. Por eso, en general, cuando uno asiste a un taller, eh, más que nada los talleres, yo creo que son muy interesantes cuando se pueden hacer dinámicas, porque las dinámicas, el juego, lo lúdico, el compartir con otros, ayuda a fijar mejor la información. De eso creo que son también los workshops los que brindan mucha, mucha ayuda para poder poner en práctica este tipo de, de nuevas estrategias. También hay como una apertura mental muy grande a la captación de información nueva, como les decía, es que son creadoras de recursos personales, sociales y también nos ayudan a reaccionar de una manera más saludable ante los conflictos. Algunas técnicas breves que les voy a compartir para poder activar más emociones positivas en su vida puede ser, por ejemplo, el ejercicio de 3 cosas buenas. En este, básicamente, una vez a la semana, van a escribir en un blog de notas, en un cuaderno, como deseen, 3 cosas buenas que ocurrieron en la semana y por qué ocurrieron o qué tuvieron ustedes que ver con esas acciones. Por ejemplo, qué bueno estuvo el café que me tomé con Juancito porque hablamos de, no sé, su nueva pareja. Qué buena que estuvo que aprendí esta nueva técnica porque me va a ayudar con mis consultantes. Qué bueno que estuvo que pude dormir hasta tarde un día y pude relajarme y pude tener un día tranquila, ¿no? Todo, anoten todo, porque la felicidad está en los detalles. A veces uno piensa que la felicidad tiene que ser algo magnánimo, pero así lo volvemos algo inalcanzable. Cuando logramos poder disfrutar del día a día y de las cosas pequeñitas, eso también nos ayuda luego a disfrutar las cosas grandes. Porque si no valoramos lo que ya tenemos, no vamos a valorar lo nuevo. Este ejercicio también, el de la carta de agradecimiento, es sumamente hermoso. En el Centro de Psicología Positiva de la Universidad de Pensilvania lo hacen en todo el grupo. El Centro de Psicología Positiva de la Universidad de Pensilvania es el original, es el primer centro que surge de este movimiento, es el centro oficial de Psicología Positiva. Ahí en los cursos que dan enseñando la corriente, hay una instancia donde todos escriben una carta de agradecimiento a una persona importante de sus vidas y luego la invitan a compartir entre todos, le entregan la carta, no sé, como una fiesta, una pequeña reunión, pero es muy lindo ese momento. Y es sumamente importante poder decirle al otro, gracias por haberme ayudado en tal cosa, gracias por haberme inspirado, gracias por tus palabras, gracias por tu compañía. Porque cuando uno logra agradecer al otro, no solamente vos estás revalorizando lo lindo que tenés o que has construido o que pasó con alguien más, sino que estás generando una conexión de resonancia positiva con la otra persona y también se siente como muy cálido, muy alegre por tus palabras bonitas que está recibiendo y se genera ahí un momento sumamente empático y hermoso con el otro. El café de la mañana tiene que ver, por ejemplo, con que me levanto y no salgo corriendo a mi trabajo. Trato de por lo menos despertarme, aunque sean los que son más dormilones, aunque sea 15 minutitos antes,
Me levanto, me tomo mi cafecito, mi tecito, lo que ustedes tomen. Yo no tomo mate, aunque soy uruguaya, no me gusta, yo me tomo el café. Entonces se toman su cafecito y piensan cómo van a estructurar el día, qué cosas lindas van a hacer hoy, cuáles son sus planes. No tienen, vuelvo al punto, no tienen que ser cosas magnánimas, pueden ser cosas sencillas, pero ya comenzar el día con más calma, no saliendo a puertas apuradas, entorpeciendo la rutina con una energía muy desbordada, nos genera más ansiedad. Entonces, bueno, empezamos el día con calma y planificando y disfrutando y proyectando cosas lindas en ese día. El autoelogio tiene que ver un poco con esto de orgullo que les comentaba hoy. Es como conectar, ¿por qué me siento orgullosa de mí misma? ¿Por qué me voy a elogiar? ¿Por qué me voy a felicitar a mí misma? X, ¿no? Puede ser por, no sé, las relaciones que has construido, el trabajo que tenés, las cosas que sos capaz de tener con otras personas, puede ser un talento que tengas, eh, todo es válido, todo lo que vos sientas que estás orgulloso, orgullosa, bueno, eso es el autoelogio. Y el guardado en la memoria tiene que ver un poco también con esto que les decía de regodearse en lo positivo, y puede ser, por ejemplo, sacando fotos de un evento positivo que hayan vivido, si se puede. De pronto también puede ser tener recuerditos de esa situación. Si ustedes, por ejemplo, fueron a un viaje y ese viaje fue muy significativo para ustedes y la pasaron súper bien, bueno, traer un recuerdito físico. Puede ser también escribir sobre esa situación positiva que vivieron. Hay como muchas formas de hacerlo, pero el punto es como tener un material físico de esa experiencia positiva que han experimentado. ¿Ok? Hay más, pero bueno, es como para que tengan una idea. Ahora vamos a entrar en el segundo pilar de bienestar, que es el flow, y ahí teníamos un videito. Carlos, no sé si lo podemos poner ahora. Vamos a ver si lo podemos poner ahora. El tiempo se desvanece, las horas se pasan volando y pareciera no haber nada alrededor que importe más que lo que está sucediendo en este momento. No pensás en lo que estás haciendo, casi no pensás en nada. Disfrutás mucho, fluís, te haces uno con tu actividad. Bienvenido al estado de flow. En 1990, un tipo cuyo nombre no puedo pronunciar acuñó el término flow en su bestseller Fluir, una psicología de la felicidad, para describir un fenómeno que todos alguna vez en nuestra vida experimentamos, pero no somos muy conscientes de su verdadero poder. Flow es un estado en el que estamos tan involucrados con una actividad que nada más pareciera importarnos. A todos nos pasó alguna vez, quizás cuando estamos trabajando, o bailando, o cantando, o tal vez manteniendo alguna conversación muy profunda con alguna otra persona. Nos inunda una satisfacción. Si estábamos preocupados, ya no hay preocupaciones, al menos por lo que dure ese estado. El tiempo se pasa volando y lo más interesante de todo es que en ese momento podemos considerarnos plenamente felices. ¿No está bueno ser conscientes de esto y llevar una vida repleta de estos momentos? ¿Y cómo hacer para entrar en estado de flow? Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué me encanta hacer? ¿Qué me gusta? ¿Qué me hace bien? Y desde ahí embarcarnos en la actividad. Esta actividad no tiene que ser muy fácil de llevar a cabo porque si no te vas a aburrir muy pronto. Y tampoco tiene que ser demasiado difícil porque te vas a frustrar. Como en todo, hay que encontrar el punto de equilibrio, sintonizar y luego de a poquito ir subiendo la exigencia. Ya sé lo que estás pensando. Que no tenés tiempo, o no tenés ganas, o siempre estás distraído con alguna otra cosa. Si usás tu tiempo libre para mirar series o quedarte echado en el sofá mirando las redes sociales, bueno, no esperes experimentar nunca un estado de flow. En cambio, si te animás, las situaciones te van a sorprender cada día más. Flow es vivir el camino de la creatividad a conciencia y dejarse llevar por la experiencia. Bueno, el nombre del autor que no pudo pronunciar es Mihaly Csikszentmihalyi.
Sí, yo sé que es complejo. Y este concepto tiene que ver, sí, con encontrar nuestras habilidades, nuestra creatividad, nuestras fortalezas, nuestros talentos, pero hay algo importante que también a veces pasa, que no, la felicidad la podemos sentir en el momento de la actividad o puede ser que la podamos sentir después. ¿Por qué? Porque el flow también se puede dar en actividades donde se requiera mucha concentración y esfuerzo. Por ejemplo, quizás estamos estudiando y en el momento que estamos estudiando nos puede parecer un poco pesada la tarea, sin embargo luego vemos los beneficios de ese estudio y de ese conocimiento que adquirimos y ahí entramos en ese estado de flow. O podemos estar escribiendo y en el momento quizás nos parezca un poco pesado y después lo disfrutamos. Y el caso más claro de todos, esto pasa mucho en la gente que entrena, que hace ejercicio físico, que hace un esfuerzo. En ese momento no estás disfrutando mucho de la tarea, pero luego, una vez que terminaste, sentís un alivio, una alegría y una sensación de logro obtenido que genera este estado de flow. Entonces, el flow lo podemos disfrutar en el momento de la actividad o posteriormente a la actividad en sí misma. Y los beneficios de esto es que va a mejorar nuestro rendimiento, ya sea académico o profesional o físico. También va a mejorar nuestros procesos de aprendizaje. También tiene que ver mucho con nuestra propia creatividad, nuestras maneras de innovar, nuestras maneras de crear cosas diferentes. Y también a veces nos permite disfrutar sin necesariamente obsesionarnos con el éxito, porque el disfrute está o en el proceso mismo o en lo que logramos a través de ese proceso, pero tiene que ver más con cosas, como les decía, internas nuestras. Tiene que ver con nuestra creatividad, con nuestro esfuerzo, con nuestra atención que estamos poniendo en ese momento. Tenemos que, como decía el chico, obviamente tratar de ir subiendo el nivel de exigencia, no podemos ir de 0 a 100, o sea, tenemos que prepararnos a veces para todas las cosas que queremos, entonces es como que sea un nivel de dificultad que nos resulte desafiante, pero no inalcanzable, porque si nos resulta muy inalcanzable, probablemente nos frustremos y no hagamos nada, y esa no es la idea. Entonces hay que tener como un nivel de motivación óptima y tratar de practicar nuestras habilidades para alcanzar esas tareas. También esto nos va a ayudar a nuestro crecimiento personal, a sentir como una especie de maestría sobre nosotros mismos y también, por supuesto, que va a tener un impacto a largo plazo sobre nuestro bienestar, que es nada menor. Bien, pasemos al otro ítem, que son las relaciones positivas. Las relaciones positivas tienen que tener determinadas características. Muchas veces nosotros tenemos vínculos, pero lamentablemente no son tan sanos como deberían ser. Y a veces sostenemos situaciones que no están tan buenas para nuestro bienestar porque no sabemos exactamente qué es una relación positiva, ¿no? Uno puede escuchar, ay, sí, hay que tener vínculos sanos, pero ¿qué es un vínculo sano? A veces no, nos perdemos un poco en el concepto. Entonces, tres cosas sumamente importantes que necesitamos tener para establecer una relación positiva. Y esto, relación positiva, me refiero a todo. Puede ser una relación con un familiar, con un amigo, con una pareja, con los hijos, con un compañero de trabajo. O sea, esto es para todo el mundo, para todo vínculo que usted establezca. Entonces, primer punto, la reciprocidad. Subrayen. Los vínculos positivos tienen que ser un ida y vuelta. Si yo estoy brindando todo de mí y no estoy recibiendo nada, estoy siendo estafada emocionalmente y eso no es un vínculo recíproco. Entonces tiene que ser un ida y vuelta. Yo brindo mi atención, brindo mi escucha, brindo mi amor, brindo mi ayuda, pero del otro lado tengo que recibir, si no exactamente lo mismo, algo del otro lado. Si no recibo absolutamente nada, estamos en un nivel de desigualdad que no estaría siendo muy positivo. Ahora, lo contrario también es cierto. Si soy una persona que solamente quita, 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 quita y no doy absolutamente nada a cambio al otro, bueno, sí, él lo vamos a estar estafando emocionalmente al otro. Entonces, es una ida y vuelta. Yo me hago responsable, cuido, escucho, sostengo y del otro lado recibo lo mismo. Otro punto fundamental para una relación positiva es el ítem de la seguridad. Yo no puedo estar en un vínculo donde no me sienta segura. Eso quiere decir,
donde no sea respetada, donde haya situaciones de violencia, donde haya una comunicación pasivo-agresiva o agresiva directamente, donde no haya mucha asertividad, donde no haya lugar para que me escuchen, que me cuiden, que me entiendan, que me comprendan, que podamos trabajar juntos en las dificultades. Si no hay seguridad, hay que salir corriendo, porque eso no es una relación sana de ningún tipo y nos va a traer solamente problemas y mucha angustia a futuro. Y otro ítem importante es tener esos vínculos que nos permitan crecer. Y eso quiere decir que sí, quizás a veces alguien venga y nos diga, bueno, quizás esto que hiciste no estuvo tan bien, o vamos a pensarlo juntos. Una crítica constructiva, pero constructiva de verdad, no las críticas constructivas que vemos en las redes. Una crítica constructiva desde el amor, es decir, bueno, a mí me parece que acá quizás hubiera estado bueno, que hubieras podido perdonar, ya quizás hubiera estado bueno que no te enojaras tanto. Eh, bueno, lo que sea que la persona tenga que decirme, pero que nos ayuden a crecer a través del acompañamiento, a través de lo que nos hace bien, porque también esas personas que nunca nos dicen nada y también se callan lo que sienten, capaz que tampoco nos están ayudando, porque a ver, somos seres humanos, somos imperfectos y obviamente algo malo vamos a hacer alguna vez en la vida y está bueno a veces que nos lo hagan notar o nosotros hacerle notar al otro y que tengamos ese nivel de confianza para hacerlo desde el amor y para ayudar a la otra persona a crecer. No tiene que ver con criticar así, deseadamente, tiene que ver con hacer notar que quizás hay cosas que, bueno, podemos mejorar como seres humanos. Uno de los pilares, hay dos pilares en las relaciones positivas en cuanto a lo que es lo comunicacional. Uno tiene que ver con la asertividad, que es poder expresarme con límites, poder expresarme y decir lo que siento, poder decir lo que espero de la otra persona, qué es lo que la otra persona espera de mí, poder aprender a negociar, tratar de no imponer mis puntos de vista ni dejar que el otro imponga su punto de vista. Y luego la comunicación activa constructiva, que tiene que ver cómo nosotros respondemos ante las buenas noticias de los demás. Eso quiere decir, por ejemplo, que no es lo mismo que venga una amiga y me diga, ay, me dieron un ascenso en el trabajo, y yo le diga, ah, qué bueno. O tipo, ah, qué bien. A que, en serio, qué bueno, vamos a festejar esta noche. O sea, cuando uno se pone realmente contento por la buena noticia del otro, ahí está generando esa conexión y esa resonancia positiva. Y al mostrar interés, al mostrar entusiasmo, a mostrar una genuina alegría por el otro, también ahondamos y profundizamos ese vínculo. Cosas que nos ayudan a mejorar los vínculos interpersonales, por supuesto el tema del respeto, como les decía, uno tiene que ser cuidadoso cuando habla con otro, pero también el otro tiene que ser respetuoso con nosotros. Esto, como les decía, es recíproco de ida y vuelta. Hay que aceptar que tenemos distintas miradas o perspectivas sobre las cosas, que somos seres diferentes, que nadie tiene que imponer su punto de vista sobre el otro, que podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo, porque a veces podemos tener miradas distintas sobre diversos asuntos, ¿no? Qué religión, qué política, qué leyes, no importa, o partidos. Bueno, acá en Uruguay vieron que los partidos de fútbol son como muy importantes. Entonces, bueno, más allá de nuestras diferencias, puedo respetar al otro, no tener miedo de mostrar afecto. Todos tenemos distintos lenguajes de amor, pero está bueno conocer cuál es el lenguaje de amor del otro, cuál es mi lenguaje de amor y poder llegar a un punto intermedio. Aprender a soltar y a perdonar dentro de límites razonables. Hay situaciones donde en psicología vemos que es muy difícil perdonar o casi imposible. Estamos hablando de situaciones graves. Bueno, nadie tiene la obligación de hacerlo. Pero el perdón muchas veces tiene que ver con uno, en el sentido de poder conectar con esa sensación de que, bueno, entiendo que esta persona hizo daño porque está enferma, porque, bueno, no sé, tiene traumas no resueltos, tendrá que hacer terapia. Yo la quiero lejos de mi vida, la perdono, pero la quiero lejos, ¿no? Porque a veces también tenemos que alejarnos de determinados vínculos por más que los perdonemos. Hay que tener mucho cuidado con no criticar por criticar, como les decía, si vamos a construir que sea un lugar de escucha, de respeto y de que realmente estemos deseando el crecimiento del otro. También ser alegres y optimistas con las personas que están a nuestro alrededor,
Para mí esto de la comunicación constructiva, activo-constructiva, es como muy importante, el poder realmente sentir la empatía y la felicidad que siente el otro para que todos podamos estar bien. Después también que haya una integridad en nuestra salud psíquica y física, como les decía, no podemos quedarnos en vínculos donde haya violencia. El sentido de propósito, es, como les decía, también es una de las vías más profundas del bienestar. Se llegó como a la conclusión de que las cosas que más felicidad nos dan, o las situaciones que más felicidad nos dan, tienen que ver con el pilar de las relaciones positivas, las personas que tenemos a nuestro alrededor y con el sentido de propósito. Esas dos son como sumamente importantes para estar muy felices, pero bueno, a veces no todo el mundo las puede alcanzar, tenemos que trabajar en eso. ¿Y cómo podemos conectar, por ejemplo, con el sentido de propósito? Por ejemplo, conociéndonos, trabajando en nuestro autoconocimiento, viendo en qué somos buenos, buscar comunidad, tiene que ver con hacer algo más grande que nosotros mismos. Esto a veces se puede encontrar en el trabajo, en una organización, sin fines de lucro, lo podemos encontrar en una comunidad religiosa, no fanáticos, sino una religión, bueno, que nos haga sentir conectados pero libres. Me parece también importante el entender que la vida en sí misma es valiosa y ya vivir es un gran propósito y ver qué más le podemos brindar a ese sentido. Ya, como les decía, lo van a encontrar en diversas actividades, ¿no? Pero lo importante es que puedan encontrar esas de pronto habilidades o características suyas tan especiales, porque todos tenemos algo especial, todos tenemos algo que brindar y todos dejamos huellas en los demás, poder ver eso en nosotros y vivir a través de eso, poder demostrarlo al mundo y no de pronto quejarnos o quedarnos estancados en eso de sentirnos que no somos importantes, porque esa sensación de no somos importantes y no somos valiosos deprime, lleva a la depresión y en la depresión vemos mucho esta falta de sentido de propósito, de sentido de futuro, hay que trabajarlo mucho. Obviamente es uno de los pilares más complejos, no podemos realizar con ayuda, no pasa nada, buscar ayuda está bien, ¿no? No hay ningún problema. Bueno, ¿qué nos hace felices? Tenemos que reevaluar nuestras creencias, qué realmente nos hace felices, cuáles son las cosas que tienen que ver con un crecimiento personal, eh, no lograr, digamos, no caer en esto de lo que nos impone la sociedad, un poco como les decía hoy, las cosas más efímeras no son las cosas que nos generan mayor propósito o mayor sentido. Y para terminar, vamos a la parte de logros personales, que es el último pilar del bienestar, que es el accomplishment. Los logros lo que nos ayuda es a mejorar mucho nuestra autoestima y nuestra confianza, nuestra autoconfianza. Si nosotros somos capaces de cumplir nuestras promesas, de lograr lo que nos proponemos, de ser fieles a nosotros mismos, nos vamos a sentir mucho, mucho mejor. Y los logros, a veces, si bien podemos tener una meta por el placer de la meta en sí misma, cuando son metas intrínsecas que nos ayudan al desarrollo personal, son mucho más valiosas. ¿Y qué podría ser un ejemplo de un logro intrínseco? Por ejemplo, quiero ser más simpática, quiero mejorar mis habilidades sociales, quiero mejorar mis hábitos alimenticios, quiero tener más amigos, quiero aprender alguna, no sé, alguna actividad nueva, quiero aprender a tocar música. No, tiene que ver con metas que nos desafían, pero a nivel emocional. Y acá les quiero compartir una técnica muy brevemente que nosotros le llamamos el modelo SMART, que tiene que ver con cómo alcanzar metas inteligentes. Y acá esta palabra SMART tiene que ver también con las siglas en inglés, que para que una meta uno la pueda cumplir tiene que ser específica. Quiere decir, por ejemplo, voy a escribir un libro. Tiene que ser mensurable. ¿Cómo
medimos el éxito de esa meta. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo del libro que es algo sencillo. Bueno, puedo medirlo por cuántas páginas escribo, por cuántos párrafos escribo. Tenemos que lograr una medida con coherencia, que sea alcanzable. Esto quiere decir que tenga sentido con mi realidad, teniendo en cuenta, como les decíamos hoy, no podemos pasar de 0 a 100, tenemos que ponernos metas que sean un poquito desafiantes, pero no inabarcables, porque evidentemente eso, volvemos al punto, nos lleva a la frustración y al abandono de la meta en sí misma. Que sea realista. Y esto tiene que ver con que sea coherente con quién soy y con mi realidad, y no me comparo con nadie, solo conmigo. Tengo que tener en cuenta mi edad, mi salud, mi situación económica, mi tiempo, todo lo mío para que esa meta sea realista. Tiene que ver con mi contexto específicamente. Y luego que sea en un tiempo específico. ¿Por qué? Si yo digo, algún día voy a escribir un libro, en la mente de eso podremos traducirlo como nunca voy a hacerlo. Ahora, si yo digo, voy a escribir un libro para marzo 2025, así no lleguemos exactamente a esa fecha, el cerebro tiene como algo de dónde sostenerse. Entonces, es muchísimo más probable que logremos alcanzar la meta si nos ponemos un tiempo específico. Y así vamos a lograr alcanzar esa meta de una forma inteligente y vamos a alcanzar el éxito. Desmenuzar las metas en mini metas también ayuda mucho cuando son metas muy ambiciosas. Y bueno, muy resumidamente les estuve comentando acerca de lo que es el modelo de bienestar, que realmente lo podemos aplicar de muchas formas. Y en terapia también, obviamente, trabajamos agregamos el tema de las fortalezas, el tema del optimismo, la resiliencia, el crecimiento postraumático y muchas otras herramientas más. Pero bueno, quería explicarles brevemente cómo podemos cultivar o cómo podemos empezar a caminar hacia una vida con más alegría, más felicidad y más bienestar. No sé, Carlos, si tenemos algunas preguntas. Muchas gracias. Damos la bienvenida también a Edgar. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y pues también darle el saludo a nuestra invitada. Interesante el tema y sobre todo también interesante el reencuentro de espacios que posiblemente no me recuerde, posiblemente me recuerde. Eh, no sería una obligación recordarme, pero afortunadamente, hablando del tema de sincronía, se da de que se dio la tarea a mi compañero de fórmula buscar a un ponente externo y curiosamente es un ponente que ya habíamos tenido el gusto de compartir algunos espacios. Uno de ellos pues era también a alumnos de acá de México. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida a la ¿Cómo posibilidad. estás? ¿Todo bien? Sí, Bueno, precisamente me habías comentado, amigo, de que en algún tiempo, ya hace como 10 o 12 años tal vez, Creo tuviste que la sí, oportunidad de conocer a Mariana, de poder compartir experiencias pues binacionales, y nos dimos un poquito como esta casualidad del destino y esta maravilla que es la tecnología, que nos acerca y que nos hace presentes, y me da mucho gusto que también estés acá con nosotros. sí, bueno, obviamente las cuestiones de tú ya sabes de cuando se organiza un congreso y salen muchas cosas, pero ya estamos por acá. Y repito nuevamente con Mariana, si algo le puedo reconocer es que este trabajo es también, o sea, es desde hace muchos años, ya hacía radio en línea, tenías tu programa, si no mal recuerdo, sí. y este fue la Sí. búsqueda del contacto de poderlo difundir, me compartí Ujú. capítulos y acá pues buenamente los podíamos reproducir. Y decía, a lo mejor en ese momento no sonaba tan por acá en México el concepto de psicología positiva de los que nos hablasen, pero Ujú. afortunadamente se fue conociendo, incluso hoy en día podemos decir que es una de las alternativas que ha despertado Ujú. interés específicamente en México y que hay que reconocer que, bueno, en el sur
de este continente, pues ya ustedes ya llevaban rato con estas perspectivas. Sí, sí, es verdad. Y todo comienza en Estados Unidos, luego le sigue Europa, y acá en Latinoamérica, como les decía, yo era una de las pioneras acá que más difundía la psicología positiva. Ahora también acá en Uruguay se han hecho muchas más cosas desde esta corriente. Pero bueno, fue como todo ha sido paulatino, ¿no? Aparte, como siempre veamos acá en Uruguay, acá siempre llega todo más tarde. Entonces, traer cosas de Estados Unidos era como bastante innovador en su momento. Y bueno, sí, es una corriente para mí que sigue teniendo mucha vigencia, que se siguen haciendo investigaciones, pero podemos siempre concluir que hay cosas que la ciencia sigue estando de acuerdo que nos dan felicidad y el modelo PERMA sigue estando muy, muy presente. Si bien, obviamente, Seligman ha hablado de una teoría nueva que también es la prospección, que habla un poco más de la felicidad hacia el futuro, de tener metas a futuro, es como que el modelo PERMA sigue manteniéndose vigente y es sumamente importante a la hora de poder construir felicidad. A mí me gustaría, si me permites, amigo, porque llegué aquí, pues ahora sí que muy participativo, pero digo, quiero aprovechar la oportunidad, si me permites, amigo, preguntarle a Mariana, definitivamente estamos hablando, sí, hace 12 años, ¿no? Tenía yo ese proyecto de la radio en línea, eh, lo único que teníamos para comunicarnos era el Skype, ¿no? Tal vez, o bueno, teníamos a lo mejor otras alternativas, pero era el más conocido o no tan conocido, porque incluso algunos alumnos dentro de la pandemia no conocían Skype, o sea, no estábamos acostumbrados a las videollamadas, aunque ya existía. Ajá, sí. Eh, ¿Tú cómo puedes ver cómo ha progresado después de ese boom, si podemos decirlo así, de algo de lo positivo dentro de todo lo complicado que fue el tiempo de pandemia? Pues vino el boom Ujú, de las videollamadas, de las videoconferencias, ¿no? Y que lo que antes, ujú, en esos años era pues un desierto, eran pocos los que apostaban por esto, pues después vino el boom y ahora es muy normal hacer un congreso de esta forma o la conexión con esta forma, con otros países, con otras perspectivas. sí. En lo personal, ¿qué tanto, ahorita que vino ese boom de ti, que ya trabajabas más de una década, Ujú. ha beneficiado el que ahora ya sean más personas que utilicen estos medios? Bueno, sí, obviamente después de la pandemia se explotó el uso de lo que eran las terapias online, los congresos. Antes era como mucho más frecuente que te invitaran a un congreso, tenías que viajar al país, ¿no? Yo estuve en Perú, estuve en Chile, estuve en Argentina, que no, en México estuve, pero no, pero ahí en México fue online. Entonces, en Bolivia, pero claro, ahora es como que se abre un mundo de posibilidades también eh, con, con, con estas plataformas online y creo que está bueno porque lo hace todo mucho más comunitario. Accedemos a muchas más personas de esta forma, además guardamos la información, los psicólogos también podemos hacer mucha psicoeducación a través de las redes, y creo que sí, se expande mucho y de pronto creo que se construye mucha comunidad y ahora, por ejemplo, estamos trabajando también con la gente de Perú, ahora específicamente de Asopesma, que es la asociación peruana, se encargan un poco de minería, medio ambiente. Eh, Se pueden hacer muchas cosas, es como que obviamente se amplía el repertorio de posibilidades. Ahora, ni siquiera uno se tiene que trasladar al país, lo podemos hacer así y así luce muy bien. Definitivo. Amigo, adelante. Sí, efectivamente, el que tengamos esta posibilidad de comunicarnos, de tener perspectivas, yo le decía a Mariana desde el inicio de la charla, son temas que tal vez no estamos tan familiarizados, pero que sin embargo, eh, escucharlos de esta manera, escucharlos desde un experto, pues nos acerca y nos hermana un poco. Voy a permitirme leer algunos comentarios y también algunas preguntas que ya tengo por aquí en el chat. Malu Alvarado nos dice, wow, qué excelente ponencia, me encantó.
Adilene Gracias. Rodríguez igual se suma al comentario de que es una excelente ponencia. Nuevamente Malu eh, lo hace más o menos como pregunta, dice, ¿tú te dedicas a aplicar la psicología positiva en psicoterapia o en tu ambiente laboral? Si es así, Era, ¿cómo lo haces? ¿Algún protocolo? ¿Cómo lo llevas a la práctica en el ámbito profesional? ¿Complementas en intervención del enfoque cognitivo-conductual que comentaste que realizas? bien, a ver, vamos por partes. Son varias preguntas. Primero, sí, aplico la psicología positiva a lo que nosotros llamamos la clínica, que es el trabajo uno a uno con el consultante. Y sí, aplico ambas corrientes. Yo trabajo, como les decía, trabajo en la psicología positiva y la psicología cognitiva. Y me gusta complementarlo, por ejemplo, también con el trabajo específicamente de los esquemas de Jeffrey Young, que es como un subtipo de trabajo dentro de lo que es la terapia cognitiva, que habla de los esquemas mentales que tenemos activados, como por ejemplo podrían ser el perfeccionismo, las heridas del abandono o de privación emocional, hay muchos, ¿no? Este es otro tema, pero combino ambas corrientes y de acuerdo a la situación que el consultante me plantea, sí ejecuto un plan de acción. ¿Hay protocolos? Sí, hay unos protocolos un poco antiguos sobre cómo se establecía cada sesión, que obviamente se han ido modernizando, pero les podría decir que cada sesión va a tener un objetivo. Por ejemplo, la primera sesión es una sesión de conocimiento, es una entrevista clínica donde conozco datos del paciente, del consultante, este, su vida, ¿no? Conozcamos un poco, ver cómo nos sentimos trabajando juntos. Luego ya en la segunda sesión ya comenzamos a profundizar más, se pueden aplicar determinadas técnicas de acuerdo a la problemática de la persona. Y luego sí, voy como combinando distintas estrategias de psicología positiva y psicología cognitiva. Después, la otra pregunta era si lo hago en el ámbito laboral. Sí, siempre he trabajado para organizaciones también, si bien soy independiente, me han contratado específicamente para dar talleres para empresas, hacer charlas, estar en programas organizacionales. Como les decía, también tengo una participación bastante activa en los medios acá en Uruguay. Y después, con la otra pregunta, que era muy larga, ¿no? Y sí, trabajo desde la clínica, desde las organizaciones, y también he trabajado en algunos colegios, en algunas instituciones educativas. ¿Y qué más? ¿Cómo lo llevo a la práctica en el ámbito profesional? Bueno, trato de, como les decía, cada sesión va a tener un objetivo, pero ¿qué pasa? Que eso va a depender mucho de la persona, porque hay situaciones más de emergencia que otras. Si alguien está teniendo ataques de pánico, tengo que tratar de ayudarlo a resolver eso primero. Tengo que trabajar sobre la ansiedad y vamos a, por ejemplo, trabajar temas de mindfulness. Si tenemos a alguien que está con depresión, sí, es muy importante esta parte de la psicología positiva de primero reconocer cuáles son las distorsiones cognitivas o los pensamientos negativos automáticos que tenemos activados y aprender a enseñar a la persona a cómo disputar esos pensamientos negativos, que hay una serie de estrategias para hacer, pero va a ir variando mucho de acuerdo al motivo de consulta de la persona. Pero sí, si podríamos decir que hay cierto protocolo, pero no está escrito en piedra. Va a también depender de cómo se genere la situación con el consultante. Muchas gracias. Y también tenemos por acá otro comentario de Natalie Mercado. Dice, me encantó, muchas felicidades, el lenguaje del amor, pensamiento activo, positivo, creo que es súper padre toda esta info, me motiva y me hace entender muchas cosas. Gracias. Y nuevamente Malu, un segundo comentario, dice, ¿cómo has vivido o qué nos puedes comentar sobre algunos detractores que tiene la PP? A mí me encanta y la considero de mucha ayuda, pero de mucha ayuda en la vida de las personas. Sin embargo, sé que tiene esos detractores. ¿Qué desafíos te ha tocado enfrentar en cuanto a esto? Bueno, un desafío súper clásico son dos. Uno se da mucho más en el pasado, que era confundir la psicología positiva con la ley de atracción. No, no es lo mismo. Pasaba muchísimo en los inicios de la psicología positiva eso. Otra crítica que se le hacía era que no se tomaba en cuenta el dolor.
Error, no, sí, se toma en cuenta. ¿Se acuerdan lo que les decía hoy? No existen emociones negativas, sino emociones fuera de contexto. Y nosotros tenemos que trabajar sobre las emociones más patologizadas, sí, tenemos que hacer, porque si no, una persona no es funcional y no le está ayudando. Después, otras críticas que se le hacían, que no era seria o no era científica, y en realidad no, todas las investigaciones que se hacen son impresionantes, porque incluso se han hecho, digamos, más allá de las clásicas investigaciones, ¿no? Que podemos tomar una muestra en una universidad, se han hecho, no sé, hasta escanes cerebrales, o sea, para ver qué centros del cerebro se activan cuando estamos meditando, cuando sentimos esperanza. Por ejemplo, algo súper interesante con la esperanza, que se llegó a una conclusión de que las personas que sentían esperanza segregan una hormona llamada encefalina que permite aliviar los dolores, o sea, porque es muy parecida a la morfina. Nuestro propio cuerpo, al sentir esperanza, empieza a segregar eso. Imagínense el poder de la mente y el cerebro, ¿no? Que está todo interconectado, de cómo todas esas hormonas las podemos generar a veces, los neurotransmisores, los podemos generar con acciones de voluntad, con conciencia. ¿Quiere decir que es mágico? No, por supuesto. Y que hay veces que hay personas que necesitan tomar medicación, sí, claro. Pero el tema es que el mayor desafío creo que era esto de como hay que siempre estar bien, o la que también otra cosa que veo que se confunde mucho es como una especie de positividad tóxica que se puede ver en las redes, con un pensamiento un poco más mágico, con una positividad de siempre que está bien, y no se trata de eso, hay que apuntar a estar bien. Y se puede estar bien a pesar de estar atravesando un momento de dolor y entender que todo es temporal. O sea, las cosas malas también se terminan y que los duelos sí, todos vamos a atravesar duelos, nadie escapa a las realidades de la vida. El asunto es que mientras más estrategias emocionales tenemos y más recursos cognitivos tenemos, mejor podemos atravesar esas situaciones dificultosas que todos vamos a atravesar en algún momento de la existencia. Recuerdo la frase del dolor va a estar presente, ¿no? Pero el sufrimiento es opcional. Y Ujú. precisamente, si me permiten un poquito en esta pregunta, yo creo que cuando alguna de las corrientes o alternativas de la psicología tiene detractores es porque va por buen camino. Digo, si sabemos la historia de la psicología, todas han tenido y aquellas que han tenido son las que se han mantenido con mayor fuerza, ¿no? Aquí lo Ujú. importante, nuevamente, quiero comentarle, amigo, a Mariana, que nos están dejando la vara alta para el 2025 porque estuvo muy bueno el 2024, por lo que nos dicen las personas que se están conectando, pues obviamente les ha agradado los temas que hemos tenido y nos están dejando pues la vara muy alta para los ponentes en el 2025. Pero bueno, regresando con Mariana, hay una parte, una palabra que nos decía el año pasado una de nuestras maestras y que también estuvo participando, que es la palabra congruencia. Y Ujú. definitivamente encontramos la congruencia en tu forma de expresarte, en la forma de actuar, ¿no? Cuando en dos momentos distintos, y perdón que nuevamente vaya yo a esa situación, se te invite a participar, a poder compartir, y tú dices sí, o sea, sin problema, sí. ¿Por qué? Porque es el gusto y es la congruencia de lo que yo trabajo, en lo que yo trabajo, en lo que busco que los demás tengan, también en mi actuar profesional, ¿no? Entonces ahí encuentro la congruencia, ¿no? Sí, sí, y yo siempre digo a las personas que me conocen, a mis consultantes, a la gente que trabaja en los talleres, yo aplico lo que enseño, porque sería muy hipócrita de mi parte no aplicar lo que enseño. Y realmente Definitivo. yo creo en la psicología positiva y he visto los efectos. La resiliencia es sumamente importante, trabajar el crecimiento postraumático, son herramientas muy útiles a la hora de pasar por situaciones adversas. Y yo he pasado por muchas situaciones adversas en la vida. No es que mi optimismo sea gratis, ha sido trabajado, muy trabajado. Y quiero enseñar a la gente a que, sí, a pesar de que la vida sea caótica, uno puede ser feliz igual. Así es. Tenemos por acá otro comentario de Natalie Mercado. Uh -huh. Ahorita que tocas el tema de los ataques de pánico y ansiedad, el pensamiento positivo muy comprobado que ese tipo de terapia ayuda mucho a dejarlos pasar. Uh -huh. Sí.
Y Malu nuevamente nos dice, se cree que no tiene fundamento científico. Yo he estudiado un poco de psicología positiva y sé que hay fundamento, pero siento que las personas creen que se trata solo de tener pensamientos positivos y no tener acciones positivas. No, no, obviamente. Él solamente, por eso les decía un poco esto de la ley de atracción que pasaba mucho hace unos años, que no se trata solamente de decir, ay, está todo bien, sino es de tomar acciones específicas para mejorar mi nivel de bienestar. Como les decía, bueno, todo este constructo, a propósito generar emociones positivas, a propósito elegir revitalizar lo que está bueno y lo que funciona en mi vida, a propósito enfocarme en lo que funciona, a propósito deshacerme de vínculos tóxicos y generar relaciones positivas. Es todo a propósito, con conciencia, y yo siempre digo que cada oportunidad tenemos para activar el optimismo, porque pensamientos negativos tenemos todos, las personas optimistas y pesimistas. Obviamente que las pesimistas tienen más. Sin embargo, cada oportunidad es una oportunidad de disputar un pensamiento negativo. Entonces, sí, tiene que ver un poco con la, digamos, la acción, con que la psicología positiva no es para perezosos. Hay que trabajar en nuestra felicidad. Y sí tiene fundamentos científicos, incluso les puedo decir, si tienen ganas de investigar más, les cuento que más allá del centro oficial que les decía, que es el de la Universidad de Pensilvania, está un trabajo muy interesante, es el que hace el equipo WANT, que está en España, que con Marisa Salanova, que en su tiempo fue también presidenta de la Asociación Española de Psicología Positiva. Ellos hacen un trabajo muy interesante, con mucho rigor científico, muy académico, y que también tienen lo que se llama la psicología organizacional positiva. Ahí van a encontrar mucho material, pero sí, créanme que hay mucho trabajo y no se trata de que la vende de sonreír a la vida, sino que tiene que ver con acciones conscientes, coherentes, congruentes, como tú decías, en nuestra cotidianidad, para cambiar la perspectiva vital, básicamente. Pero ¿sabes cuál es el problema? El Uh problema -huh. es que esas personas que dicen que no tienen el fundamento y todo eso, les da flojera investigar. Y entonces cuando aparentemente hacen una crítica, no la pueden realizar porque no han investigado, ¿no? Uh Entonces, -huh. hoy desgraciadamente, y hablando de esta parte de las redes, lo que faltan son fundamentos. O Uh sea, -huh. lo haces con fundamentos, incluso creo que ahí es hasta para decir, no, no, estaba yo equivocado, ¿no? Y definitivamente un punto importante es cuando se confunde con lo que decías, cuando, pues por acá, no sé si el concepto lo trabajan allá en el sur, pero acá decimos vendehumos o vendespejitos, ¿no? Ah, claro. Y Sí. tristemente dan una conferencia de que van a motivarte y todo, cobran muy caro, es Uh una sola -huh. conferencia de 2 horas y Uh no hay -huh. ningún antecedente, un diagnóstico, por así decirlo, no hay esa atención ni seguimiento de lo que se busca, ¿no? Que obviamente aquí se da, y curiosamente la gente entonces, pues muy emocionada, fue a esa superconferencia de 2 horas donde pagaron mucho y después se desinflaron y piensan que esto es lo mismo y no es lo mismo. Claro. Pero además también tiene que ver con el compromiso de uno, porque si uno enseña, nosotros aquí estamos haciendo psicoeducación, si uno enseña las cosas, plantea, muestra que tiene este mundo gigante que es la psicología en general, hay un montón de opciones que uno puede estar alineado, porque de pronto capaz que alguien no se sienta alineado con la psicología positiva y está perfecto, hay 10.000 corrientes. Lo importante es que seamos consistentes, que elijamos algo con lo que nos podamos sentir cómodos, que tengan que ver con nuestros valores, con nuestras creencias, con lo que me hace sentir bien, y practicarlo, porque si tú vas a terapia y no haces lo que hay que hacer para sentirse mejor, es trabajo perdido, porque nosotros no podemos rescatar al consultante, el consultante tiene que poner su responsabilidad también. Podemos enseñar, pero queda en el otro el practicar y asimilarlo. Sí, claro, y obviamente en esta cultura sprint y que estamos acostumbrados a lo rápido y mediático, pues lógicamente lo mencionaste hace rato, ¿no? Me ha costado, mi trabajo me ha costado a nivel personal, ¿no? Y definitivamente, pues la mayoría de las personas piensa que es así, asiste a una conferencia 2 horas y con eso mágicamente vendrá el cambio y no es así. No. Muy bien, en los comentarios tenemos a AMETC. Excelente ponencia, gracias por compartir tu conocimiento y experiencia. Y también se suma a Carlos Granados.
muy interesante e importante ver estos conceptos. Considero que es la finalidad de las personas que llegan a terapia. Felicidades. Muchas gracias. ¿Es Carlitos, nuestro compañero? Sí, ¿verdad? Sí, es que Carlitos Granados. Que por cierto, él es terapeuta de peques, ¿no? De niños. Ah, ok. Bien, bien. Saludos, saludos. Parece que ya se terminaron las preguntas que tenían por aquí nuestros invitados y te cedo los honores, amigo, para que hagas la entrega del reconocimiento. Claro, pues muchas gracias. Así que vamos a entregar la presente constancia de participación como conferencista del POSIL Congreso Internacional 2024 a Mariana Alves, directora en Centro de Psicología Positiva de Uruguay. Dale el remate, amigo. Muchas felicidades, Mariana. Realmente, pues una conferencia interesante, una charla que nos deja pensando, que nos deja reflexionando mucho, tanto sobre nuestro quehacer como psicólogos, como el aspecto de que hay mucho trabajo detrás de todo el proceso de investigación. Eso es algo que suma precisamente a lo que nosotros vamos cultivando todos los días, que hacer psicología no es para perezosos, hacer psicología es para personas que les gusta involucrarse, que les gusta leer, que les gusta experimentar y que además lo hacen por el gusto de hacer psicología. Sí. Y de buscar el impacto en las personas. Bueno, en sentido de propósito que hablamos. Yo encuentro mucho sentido de propósito en mi trabajo. Y si me permiten, Mariana, amigo Carlos, algunas personas que buscamos contactar para este POSIL Congreso 2024 me decían, bueno, ¿cuál es la línea, no? Sobre qué corriente van a estar hablando. Y lo interesante que hemos repetido este año es no llevamos una línea porque lo que queremos compartir es que la psicología es tan inmensa, tiene estas alternativas. Ojo, aquí ahorita estamos teniendo o tendremos como público, porque aquí queda guardado para que posteriormente lo puedan ver más gente. Tenemos alumnos de psicología, tenemos gente que no estudia psicología, tenemos compañeros docentes, terapeutas, y lo más importante es, si tú ya tienes una línea, escucha las otras, puedes aprender y aunque estás ya trabajando y comprometido con una, no está de más saber de las otras. Esa perspectiva ecléctica que trabajamos también aquí en el podcast, creo que ha sumado muy interesante. Totalmente de acuerdo. Pues bien, amigo, nos despedimos. Nos despedimos. Muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio compartido. Sabemos que hay una diferencia de 3 horas entre México y Uruguay. Pudimos empatar los cronómetros para poder estar a tiempo por acá en esta conferencia, en esta noche para Uruguay, en esta tarde para México. Y pues reitero mi agradecimiento. Pásate un día genial y gracias por estar en la posibilidad. Tú ya eres posiliguera. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un placer como siempre. Y bueno, y que siga todo saliendo perfecto y con mucho éxito para ustedes. Bueno, y un placer volver a verte. Claro, un gustazo. Saludos y abrazos hasta allá, hasta Uruguay. Que pasen muy bien. Besos desde Uruguay. Bye. Bye. La Posilga es un espacio para la difusión de ideas con impacto social relacionadas con la psicología. Nuestra misión es integrar una comunidad de profesionales de la salud mental que se reconocen a través de la narrativa de sus historias, que se apoyan en el ejercicio profesional y que comparten una misma identidad para el beneficio de la sociedad. Se despide de ustedes el tío Posilga, Carlos Gutiérrez, y mi amigo Edgar Gutiérrez. Nos vemos dentro de 15 días por Facebook Live y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de Spotify, donde podrán escuchar todos los episodios. Esta fue una producción de La Posilga 2023, por el gusto de hacer psicología.